Hola, soy Jaime Camargo y junto a mi compañero Wilson González vamos a realizar la tercera sesión de estas clases de educación financiera. Para esta clase vamos a ver los siguientes temas, los cuales van a ser seguros, pensiones, responsabilidad fiscal y el sistema financiero colombiano. Listo, entonces iniciemos con seguros. Primero miremos qué es un seguro. Este es un servicio que se contrata con una compañía de seguros y que busca que en caso de que suframos un riesgo como la muerte, una enfermedad, un daño o pérdida de nuestros bienes, la entidad nos ayude a restablecer la situación para hacerla menos difícil gracias al pago en dinero o especie de una indemnización. Como dice el texto, este servicio se debe de contratar mediante el pago de una prima o cuota monetaria y es una medida que debemos de tomar antes de una emergencia, para que cuando ocurra esta tengamos como reponernos a la situación y nuestras finanzas no se vean seriamente afectadas. Al momento de tomar un seguro debemos de considerar la afectación no solamente de nuestras finanzas, sino igualmente de las personas que dependen o pueden depender de nosotros y en general a cualquier persona que esté dentro de nuestro círculo personal. Un seguro genera un gran apoyo en muchos momentos de incertidumbre. Existen un sinnúmero de diferentes tipos de seguros que protegen diferentes tipos de bienes y de diferentes maneras. La prima del valor del seguro, la duración, la causa que hace efectivo el seguro y el monto o forma de apoyo son variables que se deben revisar minuciosamente al momento de realizar el contrato. Entre los diferentes tipos de seguros revisaremos dos, los cuales son el seguro de vida y el de deuda. Pero debemos de recordar que las empresas aseguradoras ofrecen tantos servicios que podemos proteger prácticamente cualquier cosa, ya sea material o no. Bien, sabiendo esto, pasemos al seguro de vida. Este seguro busca que ante la muerte de un miembro de la familia, especialmente de quien lleva el dinero al hogar o ante su invalidez, en la familia no se vea alterado su bienestar y pueda garantizar unos ingresos que le permitan continuar con su vida sin tener que recurrir al endeudamiento o a la venta de sus propiedades. Los seguros de vida no tienen un precio específico, cada empresa aseguradora maneja diferentes rangos de precio y la calidad y manera de vida de las personas adquirientes y los beneficios obtenidos por la contratación de la póliza ayudarán a determinar el valor del seguro. El segundo seguro que vamos a revisar es el seguro de deuda. Este es un seguro que las entidades que prestan dinero exigen a sus clientes para garantizar que cuando muera el deudor, sin que haya pagado la deuda, esta quede saldada y no la tengan que pagar la familia de quien fallece. La familia queda protegida de pagar la deuda porque esta la paga la compañía de seguro a la entidad financiera. Y debemos dejar claro que el valor de este seguro está incluido en las cuotas de la deuda. Ahora continuaremos con las pensiones. La pensión es un ahorro que se hace durante la vida laboral, con el fin de proteger al trabajador cuando ésta termine. La forma de poder recibir este ahorro es por vejez, cuando el trabajador ha cumplido unas semanas ahorradas en un fondo de pensiones durante su época laboral y también tiene una edad establecida. En Colombia, estas semanas son de 1.300 y tiene una edad estipulada que para los hombres es de 62 años y para las mujeres de 57. Por invalidez, es cuando el trabajador, por algún motivo como accidente o enfermedad, está incapacitado en más de un 50% para poder trabajar y ha estado ahorrando a pensión y tiene derecho a recibir este ahorro. Y por muerte, cuando el trabajador que ha estado ahorrando en un fondo de pensiones muere, los sobrevivientes a su cargo, cónyuge o hijos, tienen derecho a esta pensión. Ahora, ¿cómo se ahorra? El aporte a pensión por ley es obligatorio. Es decir, que todos los trabajadores, tanto empleados como independientes, están obligados a hacer este aporte mensualmente. En el caso de los empleados, el aporte es compartido con la empresa, es decir, que una parte la aporta el trabajador y otra la empresa. El total de aportes que se debe realizar mensualmente es de 16% del salario del trabajador y se reparte de la siguiente forma: 12% le corresponde a la empresa y 4% al trabajador. Este valor es descontado directamente del salario y es pagado por la empresa al fondo de pensiones. Es decir, que la empresa recauda todo el 16% y le gira el dinero a la empresa administradora de las pensiones. Para el caso de los trabajadores independientes, ellos deben asumir ese 16% del valor ganado en el mes. Para las personas que ganan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por ley deben hacer un aporte al Fondo Solidario de Pensiones. Este aporte es del 1% y para los que ganan más de 16 salarios mínimos deben realizar un aporte adicional que sería otro 1%, es decir, que están pagando 2% adicional. Y en total, las personas que ganan 4 salarios mínimos se descuentan un 17% y las que ganan 16 salarios mínimos hasta un 18%.
En Colombia existen dos regímenes en los cuales los trabajadores pueden decidir dónde ahorrar. Uno es el fondo público administrado por el gobierno y el otro es un fondo privado, el cual está administrado por las distintas empresas administradoras de pensiones y cesantías. A continuación, veremos algunas de las características de estos dos regímenes, empezando por el régimen de prima media. Este es el régimen de pensiones administrado por el gobierno nacional, por parte de la empresa Colpensiones. Este fondo funciona como un fondo común, donde los aportes que van a este sirven para pagar las pensiones a los beneficiarios actuales. Dentro de este régimen, las pensiones se pagan con respecto a las semanas cotizadas y el salario promedio de los últimos 10 años que tuvo el trabajador. Si el trabajador fallece, solo los sobrevivientes a cargo, cónyuges e hijos pueden recibir esa pensión. De no haberlos, nadie diferente a ellos la puede heredar. El valor a recibir de pensión no está sujeto a cambios del mercado financiero, ya que las tasas de interés no intervienen en el cálculo de la pensión a pagar, ya que este solo se rige por las semanas y el salario base, que como lo dije anteriormente es el promedio de los salarios ganados en los últimos 10 años. Solo con cumplir la edad de pensión y las semanas cotizadas es lo necesario para hacerse beneficiario de recibir una pensión vitalicia, es decir, de por vida. Como lo dije anteriormente, al ser un fondo solidario, las pensiones se financian con los aportes, pero también, al ser administrado por el gobierno, este subsidia esas pensiones. Dentro de este régimen no se puede anticipar la pensión, es decir, que solo se paga si se cumplen los requisitos que hablamos anteriormente, y tampoco se puede incrementar el valor a recibir, ya que para eso se usa el cálculo con las semanas y el salario base, y tampoco se puede ahorrar más de lo estipulado por la ley, que es el 16% del salario mensual. Continuamos con las características principales del régimen del ahorro individual. Este sistema de ahorro pensional es administrado por medio de empresas privadas administradoras de fondos pensionales. En Colombia hay 4 empresas autorizadas para el manejo de los fondos de pensiones, las cuales son Protección S.A., Porvenir S.A., Colfondos, Pensiones y Cesantías y All Mutual. Este fondo funciona como una cuenta de ahorros, en el cual se van depositando cada mes el valor que por ley se debe desembolsar, que es del 16% del valor del salario. Las pensiones aquí se pagan dependiendo del valor ahorrado en las semanas cotizadas. Además influyen otros valores como los beneficiarios. Por ejemplo, la empresa administradora hace un cálculo de la esperanza de vida del trabajador. Además que también se tiene en cuenta si el beneficiario es solo él o también el cónyuge y o sus hijos. Todo esto hace que baje la pensión a recibir. Otro aspecto que altera el ahorro es el mercado financiero, por medio de la tasa de interés, la cual se tiene en cuenta a la hora de hacer el cálculo de cuánto se va a recibir de pensión. Estas tasas son cambiantes y las rige la Superintendencia Financiera. Este régimen brinda 3 modalidades para pensionarse, que son la renta vitalicia, que es al cumplir con las semanas y edad estipulada por ley, se hace un cálculo y con respecto a este se empieza a recibir una renta mensual de por vida, que cada año aumenta según la inflación o el incremento del salario mínimo. Y si muere, su pensión pasa al beneficiario a cargo, pero si no hay un sobreviviente a cargo del trabajador, no la puede heredar otra persona. La otra es el retiro programado. Tiene como diferencia que cada año se vuelve a hacer el cálculo inicial, teniendo en cuenta los mismos parámetros, la expectativa de vida, los beneficiarios y los comportamientos financieros. Y otra diferencia es que bajo esta modalidad sí se puede dejar como herencia a otra persona si no hay un beneficiario a cargo. Y el último es el retiro programado con renta vitalicia diferida, que consiste en recibir un pago por un determinado tiempo y después ya queda recibiendo mensualmente la renta vitalicia. Y esta, a diferencia de las otras, es un monto fijo hasta el fallecimiento. Otro aspecto que tiene este régimen, con el fin de tener un ahorro mayor al momento de pensionarse, es que aparte del aporte obligatorio se pueden hacer aportes voluntarios. Bueno, ahora seguiremos con nuestro siguiente tema, que son los impuestos. Los impuestos son ingresos que recibe el Estado provenientes de las personas y de las empresas, con el fin de que éste los administre y les brinde a estas personas y empresas las garantías necesarias para satisfacer las necesidades colectivas. Los impuestos constan de los siguientes elementos: un sujeto activo, que es para quien va dirigido el dinero, en este caso el Estado; un sujeto pasivo, que es a quien recae el impuesto, las empresas y las personas; un hecho generador, que es la actividad que da origen a la obligación tributaria; una base gravable, que es el monto o valor monetario al cual se le va a aplicar la tarifa; y finalmente la tarifa, que es el porcentaje estipulado por la ley, con el cual se hace el cálculo del valor de impuesto a pagar. En este curso veremos a modo de ejemplo
tres impuestos, los cuales pueden llegar a ser los más comunes, pero hay muchísimos más. El primero es el impuesto al valor agregado, o como se conoce comúnmente, el IVA. Este es un impuesto nacional, indirecto, es decir, que no recae sobre las personas, sino sobre las compras que realizan. Este es un ingreso regresivo porque cobra la misma tarifa para todos, que en el caso de Colombia es del 19%. En este impuesto la tarifa no siempre es la misma. Hay bienes que no están gravados y hay otros que tienen tarifas diferenciales. Las tres tarifas de IVA son: la primera, que es como la oficial, del 19%, grava bienes y servicios como electrodomésticos, vehículos, ropa. La otra tarifa es la del 0%, y esta aplica para alimentos, servicios de salud y bienes escolares como cuadernos, entre otros. Y por último está la tarifa del 5%, que grava algunos servicios del sector salud, algunos embutidos, entre otros. En el gráfico solo se muestran productos y servicios de la canasta familiar, pero hay otros a los que se le aplican estas tres tarifas. A nivel empresarial, solo algunas empresas son responsables del impuesto de IVA. No quiere decir que las otras no paguen, sino que solo las grandes empresas son las que se encargan de recaudar y pagar al Estado el IVA que pagan las personas y empresas más chicas. Para estas empresas es importante el IVA, ya que afecta directamente su flujo de caja, pues cuando venden un producto grabado, esta genera un IVA, llamado IVA generado, y cuando compran bienes grabados que son utilizados para producir un bien que tiene IVA, hay un IVA descontable, es decir, que el IVA que pago cuando produzco se puede descontar en la declaración para no pagar IVA dos veces por el mismo producto, ya que por el que se tiene que pagar en la declaración es por el producto final grabado. La declaración de IVA es básicamente: a la suma de IVA generados se le resta la suma de los IVA descontables y el resultado de esta operación es un IVA a pagar. Otro impuesto es la retención en la fuente, que es un cobro anticipado de un determinado impuesto, con el fin de que el gobierno pueda mejorar su flujo de caja, ya que algunos impuestos se recaudan de forma bimestral o cuatrimestral como el IVA o anual como el impuesto de renta. Estas retenciones también las hacen grandes empresas, ya que por ley están obligadas a ser retenedoras y le retienen a empresas más pequeñas y a personas. Se retiene de la siguiente forma: existe una tabla de retención en la fuente, la cual se usa para saber a qué tarifa se deben retener. Estas son algunas de las tarifas que aparecen en la tabla de retenciones. A modo de ejemplo, las retenciones funcionan así. Por ejemplo, en las compras. Cuando una empresa grande que es retenedora te compra un monto superior a 961.000 pesos a otra empresa más pequeña o a una persona natural, le debes contar el 3.5% de esa compra. Es decir, que la compra le va a salir con un descuento del 3.5%, un poco más barata. Pero no es que le salga más barata, sino que más adelante, al final del mes, cuando esta empresa retenedora vaya a hacer su declaración de retención en la fuente, tiene que incluir ese 3.5% y pagarla en esa declaración. Esas empresas también tienen la obligación de retenerles a sus empleados, ya que el salario es un hecho generador de impuesto de renta. Para hacer esta retención se utiliza la unidad de medida llamada UET, la cual tiene un valor de 35.607 pesos. La tarifa de retención que se aplica a los salarios es la siguiente: 0% para los salarios inferiores a 3.382.665, del 19% hasta los salarios que van desde el precio anterior hasta 5.341.050 pesos, del 28% hasta los salarios de 12.818.520 y del 33% de los salarios en adelante. Todas estas retenciones se pueden descontar en las declaraciones de los impuestos correspondientes, ya que como ya se pagaron, no se pueden volver a cobrar. El último impuesto que vamos a ver es el impuesto de renta. Este impuesto recae sobre las ganancias obtenidas en un periodo de un año, por una persona o por una empresa. Este es un impuesto directo, porque se grava las rentas de las personas y de las empresas, y es de carácter nacional. El impuesto de renta tiene una tarifa para las empresas del 33% y para las personas varía dependiendo de la renta que genere. Algo parecido a lo que vimos anteriormente con las retenciones salariales. Para calcular el impuesto se hace una depuración de los ingresos menos los costos, menos los gastos y otros factores, y a la utilidad generada se le aplica la tarifa del 33%. Para estar obligado a declarar renta se deben cumplir con alguna de las siguientes condiciones: que el patrimonio bruto al finalizar el año 2019 sea igual o superior a 154.215.000 pesos, que durante el año haya obtenido ingresos totales a 47.978.000,
o que haya tenido consumos mediante tarjeta de créditos por el mismo valor, o que el valor de las compras y o consumos por cualquier medio de pago haya sido por valor de 47.978.000 y que el valor total acumulado de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior al mismo valor. Es decir, que las personas con ingresos superiores a 3.998.166 están obligadas a declarar impuesto de renta. Cabe resaltar que estar obligado a declarar no significa que tengas que pagar, ya que al hacer la declaración, si no se cumple con ciertos montos, no se debe pagar. E incluso esta declaración puede hacerlo a favor, es decir, que el Estado te devuelva dinero, ya que como lo expliqué en las retenciones, esos valores pagados durante el año se pueden descontar en las declaraciones. Y si esos valores de retenciones pagadas dan mayor al impuesto a pagar que calculaste, pues te da un saldo a favor. Ahora vamos a hablar del sistema financiero colombiano. Este es el conjunto de entidades, organizaciones, mercados y medios que garantizan la seguridad y el movimiento del dinero del país y sus habitantes. También es la forma en que se canalizan recursos desde las personas que tienen un excedente económico hacia las que necesitan dinero para financiación. Según los dos anteriores conceptos de Bancoldex, podemos concluir entonces que el sistema financiero colombiano es el conjunto de agentes, instituciones u organizaciones que interactúan en el mercado de diferentes maneras para garantizar la seguridad y el movimiento del dinero dentro del país, generando protección y poniendo en circulación el dinero que las personas con excedentes económicos deciden ahorrar. Lo que se hace generalmente con este dinero captado es financiar a las personas o empresas que lo necesitan. ¿Quiénes conforman el sistema financiero? Según Bancoldex, el sistema financiero está conformado por el Banco de la República y las instituciones avaladas por la Superintendencia Financiera que administran los recursos. Dentro de las últimas se encuentran los establecimientos de crédito como los bancos, corporaciones financieras, también están las sociedades de servicios financieros como son las fiduciarias, administradoras de pensiones y cesantías, también las entidades aseguradoras que son las compañías de seguros, los intermediarios de seguros y reaseguros y por último las sociedades comisionistas de bolsas. Algunos conceptos importantes para tener en cuenta son captación y colocación. Captación es recolectar el dinero de las personas o empresas. Un ejemplo de esto son los ahorros en los bancos. En el momento en que el banco obtiene los ahorros, está captando el dinero. Y colocación es colocar el dinero captado o propio en la economía. Un ejemplo de esto es cuando un banco realiza préstamos. Así entonces, el sistema financiero permite que el dinero circule en la economía, lo cual incentiva la inversión en proyectos que, sin una cantidad mínima de recursos, no se podrían realizar, siendo esta la manera en que se alienta toda la economía. Ahora voy a comentar algunos de los participantes, los cuales serán los bancos, las cooperativas y los fondos de empleados. Los bancos son organizaciones que tienen como función tomar recursos de las personas, empresas u otro tipo de organizaciones y con estos recursos dar créditos a aquellos que lo soliciten, es decir, realizan dos actividades fundamentalmente, la captación y la colocación. Los bancos obtienen su utilidad por el margen de intermediación que es la resta entre la tasa de interés de colocación y la de captación. Básicamente, la diferencia entre el beneficio que obtienen por los intereses al prestar el dinero captado y el costo que tuvieron o tienen que pagar por captar recursos. La importancia de los bancos recae en que son una organización segura para los ciudadanos, ya que está vigilada por la superintendencia y esta se encarga de controlar que estos no hagan mal uso del dinero o que puedan perderlo. Además de que los procedimientos de estos siempre deben ir ligados a la ley. Las cooperativas. Estas son empresas económicas de interés social y de administración democrática. Sus propietarios son los socios. Con los aportes recibidos a la cooperativa, esta realiza actividades que van a beneficiar a los socios y a sus familias y su comunidad. Los principios universales del cooperativismo son la afiliación, la democracia, el interés, excedentes, educación e integración. Una cooperativa es entonces una persona jurídica que capta recursos de sus socios para poder beneficiarlos de diferentes maneras, ya sea prestándoles beneficios directos o inversiones a largo plazo. Un ejemplo sencillo de estos es Confandi o Confenal. Seguimos entonces con los fondos de empleados. Esta es una empresa asociativa sin ánimo de lucro constituida, administrada y que entrega beneficios a personas asalariadas aportantes de esto. Los fondos de empleados son conformados con el fin de ofrecer beneficios de distinta índole a las personas que trabajan en una misma empresa. Ofrecen facilidades económicas y sociales para quienes hagan parte del fondo, entre estos vivienda, salud, consumo, educación, recreación, emprendimiento y solidaridad.
y son entidades supervisadas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Pueden ofrecer mecanismos de ahorro y crédito con unas características y condiciones que pueden resultar más favorables que las de los bancos. Algunos de los beneficios de estos fondos de empleados es que se reciben intereses sobre los ahorros, se obtienen servicios de bienestar social a precios accesibles, se reciben auxilios de solidaridad y bienestar y los asociados ejercen el control del cumplimiento de la normatividad. Por último, vamos a hablar acerca de un mecanismo para defender los derechos de los consumidores o relacionados a las entidades financieras. Este es el defensor del consumidor financiero. En caso de tener una queja contra una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera o una inquietud respecto de sus servicios o productos, usted puede acudir ante el correspondiente defensor del consumidor financiero. Se puede comunicar con el defensor del consumidor financiero para solicitar atención, presentar una queja o solicitar una conciliación. Como consumidor financiero puede presentar sus situaciones particulares, propuestas y o recomendaciones para que sean formuladas directamente a la entidad vigilada, a fin que se pueda mejorar y facilitar las relaciones entre la entidad y los usuarios. Básicamente, en caso de que tengamos un problema, un inconveniente o una sugerencia, podemos acercarnos al defensor del consumidor financiero para plantear esta situación y, si él lo considera pertinente, tratar directamente con la entidad con la que presentamos la situación o escalar este suceso con la entidad encargada de vigilar y controlar las entidades financieras. Igualmente, si tenemos alguna queja contra el desempeño del defensor, podemos dirigirla a la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que evaluará si cumple a cabalidad con sus obligaciones. Listo, entonces esto sería todo por esta clase, esperamos que les sea de ayuda. Recuerden realizar la corta actividad de esta clase e igualmente el test final. Muchas gracias por su atención.